Bienvenidos a esta sesión de Unidos por el Amor de Cristo. Aquí hoy compartiendo con ustedes David Sánchez del Ministerio Yara Ministries, y vamos a estar dando continuidad al tema que iniciamos hace unas semanas atrás acerca de cómo celebrar el Pentecostés y cómo estar preparados para la celebración de este evento que es el próximo en el calendario eclesiástico según la Iglesia. Ya en pantalla usted tiene la línea de oración, puede tomar notas, si acaso necesita llamar y comunicarse con nosotros, ya la tiene ahí en pantalla. Muy agradecido a todos aquellos que se han conectado, y si usted se está conectando por primera vez hoy, pues le voy a dar un breve resumen de lo que hemos estado hablando. ¿Qué ocurre? Que en Levíticos 23, capítulo 15, la palabra establece que luego de la semana de resurrección o Passover, o de la Semana Santa, se han de contar 7 semanas para luego celebrar la próxima fiesta, que es la de Pentecostés. Estas 7 semanas componen o recogen lo que hemos entendido como las 7 semanas de la restitución, en donde la comunidad se reúne en oración para trabajar durante 7 semanas 7 cualidades de la naturaleza del hombre caído, las cuales son: la primera es la envidia, la segunda es el enojo, la tercera semana es el orgullo, es la cualidad que se trabaja. Luego se trabaja sobre la lujuria, la pereza, la avaricia y finalmente sobre la glotonería. Entonces, una vez dado esa preparación para la fiesta, la comunidad judía, y aclaro, no es que sea mesiánico ni que esté judaizando a los demás, simplemente estoy compartiendo la información que es productiva y provechosa para nosotros en términos de la expectativa del anfitrión de esta fiesta, que es el Todopoderoso Dios, que lo estableció en Levítico para la comunidad de su pueblo. Bueno, tomando lo bueno de esto es que, aprovechando el tiempo, debemos estar preparados para lo próximo que el calendario nos establece. Y trajimos de ejemplo a la tribu de Isaacar, donde los hijos de Isaacar eran muy entendidos en los tiempos, dando a entender que no es solo que entendían lo que estaban viviendo, sino cómo podían actuar en relación al tiempo. Así que dijimos, imagínense toda la comunidad de creyentes orando por 7 semanas en acuerdo para que Dios retire de nosotros y nos ayude a entregar todo aquello que nos afecta, como la envidia, el enojo, la avaricia y la lujuria y la pereza, para poder estar mejor preparados para la celebración de la fiesta. Ahora, como hemos querido dar continuidad al tema, mi pregunta para usted es: una vez esas 7 semanas pasen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar el calendario? ¿Vamos solamente a dedicar 7 semanas al trabajar nuestro carácter y luego lo vamos a dejar ahí? No. Hoy vamos a estar considerando el tema de cómo evitar reincidir, repetir, recaer en todas esas conductas y patrones o cualidades del carácter que son caídas. Así que hoy vamos a estar hablando muy de cerca sobre lo que es la habitualidad y sobre lo que es la reincidencia. Vamos a utilizar de base la misma lectura bíblica, que es Levítico capítulo 3, 23, versículo 15, pero vamos a continuar dándole seguimiento a esto. Así que, ¿qué es reincidir? ¿Qué es reincidencia? Bueno, pues eso es cuando se vuelve a caer en una conducta o se vuelve a incidir en una situación que no es deseable. Y se reincide en un vicio, en un delito, en algo que es extremo. Por lo general, cuando hablamos de la palabra reincidencia, entendemos todo lo que refiere a lo delictivo, a lo que es delincuencia, pero eso no limita el alcance de la reincidencia al comportamiento. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí conectados conocen personas que están luchando por no reincidir y no recaer en
patrones de comportamiento que afectan nuestras relaciones diarias, no solo con Dios, sino con los seres humanos. Bueno, aclaro, solo los profesionales certificados en este tema, en el tema del comportamiento humano o el derecho legal, son las personas que están capacitadas para hablar sobre el tema. Yo no soy el experto, sin embargo voy a compartir con ustedes lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esto. El primer concepto que tenemos que aclarar es el de la reincidencia. ¿Qué es reincidir? ¿Cómo se difiere de lo que es habitual? Una cosa es lo habitual, otra cosa es la reincidencia. La reincidencia implica repetir lo mismo. La habitualidad implica repetición, pero no necesariamente sobre lo mismo. Según el derecho penal, cuando se reincide es cuando se cometen varios delitos, pero todos son de la misma naturaleza. La habitualidad o el término habitual refiere a la costumbre en efectuar algo delincuente, en repetir los actos, pero de diferentes naturalezas. Y esto es muy importante para poder entender cómo podemos trabajar. Debemos conocer exactamente cuál es la debilidad y cuál es el enemigo para poder enfrentarlo. Bíblicamente hablando, la reincidencia corresponde a lo que es el pecado. La habitualidad corresponde a lo que son pecados. Déjeme hacer la distinción. El pecado es la tendencia humana que atenta contra la autoridad de Dios. Los pecados son esas acciones que violan, que ofenden la santidad de Dios. Entonces, reincidimos porque tenemos la tendencia a ir contra la voluntad de Dios y pecamos porque efectuamos o ejecutamos acciones que ofenden la santidad de Dios. Más adelante voy a ampliar este concepto, pero el patrón que se observa en las personas que son reincidentes o que a la misma vez son habituales es, ya tienen la tendencia a pecar, pues pecan, pero una vez pecan, si repiten eso, esa misma acción, ya se convierten en transgresores, que es realmente la ocurrencia o el hábito de pecar. Una vez entramos en la transgresión, entonces lo próximo que viene es la iniquidad, que ya es cuando se encuentra placer y deleite en transgredir. Un detalle muy importante es que primero nosotros formamos hábitos, luego esos hábitos son los que nos forman, entonces es necesario atender con una gran prioridad estos tipos de cualidades para poder tener un carácter conforme a lo que la Escritura establece. Voy a dar un ejemplo. El caso de la reincidencia. Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 34, una lectura extensa, no la voy a leer, pero si usted la busca va a encontrar cómo el faraón reincidía exactamente en la misma práctica. Pues, ¿los voy a dejar? No, pues ahora no. Sí, voy a dejar ir al pueblo. No, ahora no. Reincidía exactamente en lo mismo, repetía lo mismo a lo largo de las 10 plagas que se enfrentó el pueblo de Egipto. La habitualidad la podemos ver en el pueblo de Israel cuando en Números capítulo 20, del versículo 1 al 13, vemos cómo repetidamente eran incrédulos, pero no necesariamente por la misma condición. Entonces, la habitualidad refiere a la incredulidad, es el hábito de no creer, mientras que la reincidencia lo vemos manifestado en el faraón con la misma respuesta ante el pedido de Dios. Atentaba contra la autoridad de Dios. Permítame alertarle en la prédica de Juan el Bautista. Él predicaba arrepentimiento y perdón de pecados
es exactamente son las acciones que ofenden esa santidad de Dios, porque la tendencia a pecar viene por una de las dos cosas. No hemos trabajado sobre el hábito, ni tampoco hemos enfrentado lo que es la reincidencia. Hasta aquí lo que hemos dicho es que reincidir implica repetir lo mismo, mientras que habitual, cuando nosotros entramos en una habitualidad, implica repetir, pero con diferentes naturalezas. Vamos a considerar lo que la Biblia nos habla acerca de la claudicación de pensamiento, porque ahí es donde muchos hemos reincidido o hemos hecho el hábito. Y esto nos impide realmente, es un bloqueo de nuestra naturaleza humana para que el carácter de Dios se forme en nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Lea conmigo para que vea lo que dice la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Escuche cómo dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En nuestra sociedad contemporánea parece que hay que pedir disculpas por simplemente tener valores bíblicos. Esta es nuestra actualidad. Se pretende que aceptemos que la verdad es relativa o que no existe o que cada quien tiene su propia verdad, y se espera que todos entremos en una aceptación mutua de diferentes valores. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vemos eso ilustrado en la Biblia, encontramos que hay un paralelo con el pueblo en Jueces, cuando cada cual hacía lo que le parecía bien, repitiendo lo que parecía ser el mismo escenario de la generación de Noé y que parece ser y continuar en la generación de hoy día. Cuando nosotros estamos enfrentando la claudicación, estamos desviándonos o permitiendo el desvío hacia la ambivalencia. No sabemos si estamos aquí o si estamos allá. Estamos como que en un intermedio. Queremos como que ser parte de todo sin tener que confrontar nada y sin tener que confrontar a nadie. Pero lo primero que tenemos que confrontar es nuestro propio carácter y saber que tenemos que trabajar con él y saber que definitivamente prepararnos para tener una relación con Dios propia, adecuada bíblicamente y con los demás, para que nosotros cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos en certidumbre, no en claudicación. ¿Qué ocurre? Que la ambivalencia que viene a causa de nuestro hábito de poder ser ambivalentes, el pueblo de Israel lo expresó y lo manifestó desde el tiempo antiguo, particularmente en Reyes. Vemos en el primer capítulo cómo Elías señala al pueblo sobre la claudicación. Si usted busca conmigo la segunda carta de Reyes, el capítulo 17, versículos 33 y 34, debe tomar nota de este versículo. Es un versículo clave e importante. Dice que el pueblo no temía ni guardaba. Segunda de Reyes 17, capítulo 33. Escuche cómo dice, hablando acerca del pueblo: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué hay aquí? Una dualidad, una ambivalencia. Temían a Jehová. Ahí está la primera premisa. Pero honraban a los dioses.
de las naciones a las que estaban alrededor. Entonces, esto es un escenario ambivalente. Es un escenario de claudicación, es un escenario que se ha venido repitiendo en la historia a lo largo de toda la trayectoria de la historia bíblica, y es necesario que el pueblo de Dios estemos conscientes de lo que pasó anteriormente, porque Pablo nos dice que las cosas que acontecieron para ejemplo, para que nosotros no podamos caer nuevamente exactamente en el mismo error. Por eso es necesario que estemos conscientes de lo que es el hábito, lo que es reincidir, lo que es claudicar, trabajar sobre estas cualidades del carácter y entender que la oración en común es importante para poder realizar la estrategia adecuada. Así que, entendiendo lo que es la claudicación y lo que es la práctica, según Segunda de Reyes, es temer, pero es guardar y es hacer según ese temor. La palabra nos dice que temor a Dios es apartarnos del mal. Eso está en Proverbios, el capítulo 8. Cuando nosotros nos apartamos del mal, entonces estamos temiendo a Dios y estamos honrando a Dios y estamos guardando lo que Dios nos dice. Un ejemplo, el profeta Samuel le dice a Saúl cuando estaba efectuando aquellos sacrificios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, más el prestar atención es mejor que las grosuras de los calderos. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 es lo que dice. ¿Qué quería decir Samuel a Saúl? Al rey, al que estaba al frente. Oye, obedecer lo que Dios te dice es prudente, pero sujetar tu voluntad a lo que Dios pide es lo que agrada. El obedecer el mandamiento y el precepto bíblico nos hace cumplidores. El sujetar nuestra voluntad a la expectativa de Dios es lo que produce agradar al Padre en lo que Él espera de nosotros. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando en nosotros este perfeccionamiento que Dios estableció desde el principio del orden, cuando creó al hombre, dándole la ley, estableciendo la expectativa, lo que Él quería. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy debe prestar atención a esto que estamos presentando? Porque debemos evitar que Satanás tome ventaja sobre nosotros en nuestro carácter. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos del 9 al 11 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Continúa, para el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación del enemigo? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué es pertinente entender esto? Y ahí está la línea de oración para que se pueda comunicar con nosotros. Si está entendiendo que el Espíritu Santo de Dios le está redarguyendo con este tema, llame. La maquinación del enemigo tiene tres objetivos principales. Esa maquinación consiste en escalar y penetrar mi pensamiento, mi mente, en invadir lo que es mi pensamiento y en capturarlo. Entonces, no solo es escalarlo, sino una vez lo escala, lo invade, y una vez lo invade, lo captura. Es evidente que el tema que aborda segunda de Corintios 9, del 9 al 11, que lo leímos, refiere en el análisis textual a la reprensión de Pablo a la iglesia de Corintio por falta de perdón.
Pero cuando el apóstol menciona para que el Satanás no tome ventaja sobre nuestra mente, está también alertándonos, no solamente en situaciones que requieren perdón, sino en todo tipo de situación similar, de alguna adversidad o diferencia que vienen por las relaciones. Déjeme leer este versículo de 2 de Corintios 9 de una manera diferente. La escribí de esta manera. Sería, Pablo lo escribiría: nuestro deseo es que el enemigo no tenga en nosotros de dónde agarrarse para torcer mis pensamientos, porque no ignoramos que su estrategia está orientada a la mente. La pregunta ahora es, ¿cómo puede una persona que ha estado expuesta por años a la claudicación, a la ambivalencia, tener éxito y trabajar efectivamente sobre el propósito de Dios cumplido en su vida? Bueno, usted tal vez no pueda evitar reincidir, pero podemos enfrentar las maquinaciones del enemigo para que no tome más ventaja. Recuerdo una vez un joven que estaba muy perturbado, muy sumido en el vicio de las drogas. Y intentaba salir y no podía, y era una frustración constante, y cada vez su caída era más profunda, era peor. Hasta que llegó un momento donde no pudo continuar más. Y yo le pregunté, ¿qué te hizo desistir de ya no usar más la droga? Y aquel joven me miró y me dijo: David, porque ya usarla me causa más dolor que el placer que me permite tener. Cuando el pecado nos causa dolor, cuando pecar nos causa dolor, cuando es doloroso a nosotros porque ofendemos la santidad de Dios, entonces determinamos salir de la claudicación, determinamos abandonar el hábito, determinamos salir de la reincidencia y nos dirigimos hacia lo que Dios quiere. Por eso es que cada vez que nosotros enfrentamos estas situaciones donde nos vemos que luchamos contra la frustración, son oportunidades que Dios nos está dando para poder acudir. Podemos tocar el fondo, pero de ahí en adelante seguir adelante. Así que este material que hemos venido presentando nos permite dirigirnos mejor a Dios. Les voy a dar unas recomendaciones en los minutos que nos quedan para luego cerrar. Primero, memorice la palabra del Señor. Comience una higiene mental. Empiece a colocar en su mente la palabra de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 119, el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Efesios capítulo 6, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Utilice y aplique la escritura en el yo y en el mí, porque aunque yo ando en la carne, como decía Pablo en 2 de Corintios 10, las armaduras de Dios son poderosas en mí para la destrucción de las fortalezas. Luego repita, haga el hábito, la secuencia de poder repetir eso diariamente, y luego determine cuáles son aquellos hábitos que debe trabajar. Hay una diferencia entre lo que es modificar la conducta y transformar la conducta. Podemos comenzar modificando el carácter, pero el fin de Dios es transformar ese carácter para que ya no volvamos a reincidir, sino que nos podamos lanzar. Apartemos estos minutos para reconocer que se ha comunicado con nosotros Marisela Salazar y está solicitando la oración para un procedimiento que va a tener este jueves. Vamos a orar. Vamos a orar también por Carlos Martínez, quien está solicitando oración por fortaleza, por salud y por sus finanzas. Luego tenemos a Graciela Alemán,
que está orando por salvación y unidad de su familia. Seguimos recibiendo notas, qué buenos. Por Ivonne, por sus asuntos familiares, claro que sí, vamos a estar orando por esto. Por Carmen Juárez, por salud, específicamente sus riñones. Por Teresita, que es una niña que tiene un síndrome y también sus problemas de riñón. Por María Fuentes, amén, para que Dios liberte a su nieto de esas ataduras del vicio y lo pueda sacar de la reincidencia y de la habitualidad. Recuerde, hemos compartido este tema con ustedes para que podamos dirigirnos a una mejor relación con Dios. Oremos. Señor Padre de los cielos, tú has visto, entendido y conocido desde lejos nuestros pensamientos. Mi palabra no está en la boca cuando ya tú la conoces. Cada uno de estos mis hermanos se ha comunicado y expresado la necesidad desde su corazón, entendiendo que en ti está el poder para obrar y para hacer mucho más abundantemente de lo que ellos piden y entienden. Cuántas situaciones de necesidad en lo personal, en lo emocional, en lo físico, Dios mío, es necesario que tu intervención y tu mano obre y opere un milagro en estas personas. Te pido en el nombre de Jesús que sean alcanzados por tu palabra y que hoy ellos puedan tener un nuevo testimonio de fe en su vida y en su realidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén. Bien, sin nada más, nos vamos a despedir. Recuerde que se puede conectar a través de Yara Ministries. Así que hasta la próxima. Dios les guarde.